el endoso de pasajes. Todas las personas tenemos el derecho de poder transferir los pasajes que hayamos adquirido a otra persona. Eso nos van a explicar hoy día nuestra invitada María Graciela Rejas, que es funcionaria de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi. Buenos días, María Graciela. ¿Cómo estás, Cecilia? Un gusto estar aquí en Bien por Casa. Gracias. Cuéntanos, digamos, toda persona que adquiere un pasaje, ya sea vía aérea o terrestre, tiene el derecho, si es que no puede esta persona realizar el viaje, transferirlo a otra. Eso es cierto. Ahora, quizás sería importante partir de la situación anterior. ¿Cómo es que se daba el mercado en este tipo de inconvenientes? Porque como tú bien dices, por A, B, C motivos, uno no necesariamente puede viajar en la fecha que había programado. ¿Cómo se daba el escenario anteriormente? Existían los boletos llamados no endosables, claro, intransferibles, así, categóricamente, ¿no? Claro. Que no permitían justamente... Como cheque. Así es, que tenían el sello bien grande puesto ahí, que no permitían que podamos realizar este movimiento de poder endosarle a una tercera persona. Ahora, ¿cómo se da la situación actualmente? Con la dación del Código de Protección al Consumidor, es que se ha abierto una puerta para que exista esta posibilidad. Entonces ya no será válido que se diga no endosable, intransferible, sino que, y siempre y cuando el consumidor avise con anticipación, no menor a 24 horas, que va a transferirle o endosarle el pasaje a otra persona, esta deberá darse sin mayores inconvenientes, sin mayores restricciones. Y si la empresa lo hace, es decir, impone la restricción de no endosable, eso será una abierta infracción a la norma. Ah, caramba, ¿desde cuándo está esta norma vigente, María Graciela? Bueno, el Código de Protección al Consumidor se promulgó el 2 de septiembre de 2010 y está vigente desde el 2 de diciembre, 2 de octubre, perdón. Entonces, en realidad ya tenemos 2 años con esta norma que, si bien es cierto, existe, no es del todo publicitada. Sí, y quizás muchas personas se sigue que nos están dando viendo no las la saben. infracciones, ¿ah? Y yo puedo dar fe de eso. ¿Así también te ha pasado algo, Sí, algo pero así? ahí en el video voy a hablar. Te invito a ver un video. Vamos a verlo. Un video que nos está trayendo Dani, donde precisamente le pregunta a las personas, y no solo les pregunta, sino que también les informa de que existe pues esta norma que permite transferir los pasajes cuando no se puede hacer uso del mismo. Vamos a ver el video. Has comprado tu pasaje, pero ya no lo puedes usar. ¿Qué hacemos con el pasaje? ¿Lo podemos endosar a otra persona? ¿Podemos pedir un reembolso? Vamos a preguntar. ¿Alguna vez te ha pasado que estás a punto de viajar, tienes tu pasaje en mano y sucede algún inconveniente y no puedes viajar? Sí. ¿Qué has hecho con tu pasaje? Nada, se perdió porque no te lo reembolsan, pues. Porque como uno lo registra con el número de documento, entonces el pasaje te pertenece solo a ti, creo que no lo podemos cambiar. ¿Qué pasa si hoy día de repente te das cuenta de que no vas a poder viajar? ¿Qué haces con ese pasaje? Uy, ahí sí no se quería porque solamente se puede postergar una sola vez. ¿Usted sabría qué hacer en caso de que le suceda esto? Que está a punto de viajar y tiene algún inconveniente, ya tiene su pasaje. ¿Qué puede hacer? Tendría que hacer mi reclamo, tendría que presentar un reclamo pues y determinar que se resuelva, ¿no? Ah, lo vendo. ¿Lo vendes? Sí. ¿Es la única opción que tiene? Bueno, sí. ¿Qué haces con tu pasaje? ¿Te pueden devolver el dinero? No, nunca te devuelven el dinero, solamente te postergan el pasaje, te lo ponen para fecha abierta o solamente para el siguiente día. A veces, depende del tipo de pasaje. Si es una oferta, no se puede devolver el dinero, creo, y cuando es otro tipo de pasaje, sí. Déjame decirte que sí te lo tienen que devolver. Y si es que no te hacen caso, tú pides el libro de reclamaciones y vas a ver cómo se van a poner, vas a ver. Y eso sí, al toque reaccionan y dicen, no señorita, ahorita la ayuda. ¿Por qué hay empresas que no respetan tus derechos? Bueno, creo que porque sabe que el peruano no reclama, ¿no? Siempre se demoran meses y meses, ¿no? Y también es gasto de tiempo y gasto de esperar y todo eso, ¿no? Y por eso también uno se desanima de no ir a pedir sus derechos también. ¿Le parece que falta una cultura de reclamo? De todas maneras falta una cultura de reclamo porque siempre nos hemos acostumbrado a aceptar lo que nos venden o que nos ofrecen. Bueno, entonces, ya sabes, cualquier cosa. Indecopi. Muchísimas gracias, Dani. Efectivamente, como bien lo dije, no solamente, digamos, se pregunta a las personas si es que saben, sino que ahí está Dani para comunicar y finalmente, pues, que quede claro que todo reclamo
va al Indecopy. Eso es muy importante porque así informamos a la población y también creo que las entrevistas que hace Daniel son súper atinadas porque nos permiten saber qué es lo que piensa Claro, ¿cuál es el el común termómetro, denominador no? exactamente de los consumidores. Y como comentábamos antes de ver el video, pues lamentablemente no existe un conocimiento amplio respecto a este derecho que poseemos como consumidores. Entonces, espacios como el que nos brinda Bien por Casa definitivamente nos sirven para poder acercarnos a la población, que ellos conozcan sus derechos, que sobre todo los ejerzan, porque ya hemos escuchado varias personas simplemente han perdido sus pasajes porque evidentemente la empresa, jalando para su molino, digámoslo en términos coloquiales, simplemente no le da a saber esta opción que tiene el consumidor y el consumidor, por tanto, no lo ejerce, ¿no? Ahora, no solo, digamos, se puede presentar que uno no pueda viajar por razones de índole personal, sino, te cuento lo que me pasó a mí. Yo también compré mis pasajes y estaba planificado viajar en una fecha, pero no podía viajar porque más bien hubo un problema en la zona a donde yo me iba a ir y declararon la zona en emergencia, entonces no se podía viajar. Pero ahí nadie me dijo nada, nadie me recomendó nada, simplemente los pasajes se perdieron. Bueno, en realidad incluso la situación que tú me comentas es más grave de lo que suele suceder en otras ocasiones, porque a veces es por un imponderable laboral o un familiar que tengo que atender que yo no puedo viajar, pero sí es el lugar a donde me dirijo. No puedo llegar simplemente porque hay una situación natural de repente que se presenta, pues es mucho más irracional que haya una negativa. O sea que del todavía proveedor puedo hacer mi atenderme. reclamo Indecopy. Si no han pasado 2 años desde que sucedió el problema, por supuesto que puedes hacerlo, porque siempre es importante, aprovechemos también para decirle a los amigos que nos están viendo, que cualquier problema que nosotros tengamos con un proveedor, debemos hacérselo saber a la autoridad administrativa que representa el Indecopy antes de que pasen 2 años de ocurrido el inconveniente. Si no, esa situación no podré denunciarla porque habrá prescrito. Es una figura jurídica medio complicada, pero lo sustancial es que yo tengo 2 años para denunciar. Si no lo hago, perderé mi derecho a hacerlo. Entonces es muy importante que reaccionemos de manera inmediata frente al atropello del que somos víctimas para no dejar pasar el tiempo y finalmente veamos desprotegidos nuestros derechos. Ahora, hay promociones, ¿no? En las líneas aéreas o incluso el transporte terrestre también tiene promociones. Ahora, esto se da mucho más en las líneas aéreas, ¿no? Y estas promociones siempre tienen unas letritas chiquititas que dicen no sujeto a, ¿no? En este caso, ¿cómo se aplica la ley o cómo es la situación? Bueno, cuando se habla del tema de promociones, generalmente se nos viene a la mente que la aerolínea hace un estudio mínimo de costos para ver qué cosas le resultan no solamente favorables al consumidor, sino sobre todo a ellos para generar ganancias. Entonces uno podría pensar, resultaría razonable, y vamos a ponerlo solamente en términos condicionales, que quizás hayan restricciones por el hecho de que me están dando algo más barato. Pero estas restricciones no pueden ir contra la ley. Y en este caso tenemos un artículo específico dentro del Código de Protección al Consumidor que nos habla del endoso y de la libertad que existe del consumidor para poder ejercer este derecho. Entonces no puede haber un pacto, digámoslo así, entre las partes o una condición impuesta por el proveedor que prive de este derecho que está consignado en una norma. Entonces en estos casos primará lo que diga el Código de Protección al Consumidor y yo tendré el derecho de si, por ejemplo, esa promoción, esa publicidad me dice que no está sujeto a variaciones, a postergaciones o endosos, pues yo haré o deberé hacer prevalecer la norma y si es que no me hace caso el proveedor, pues tenemos al Indecopy no solamente para orientarme, sino también para poder defender mi derecho directamente. Pero qué importante es esto, porque si bien es cierto, como tú dices, bueno, pues lo primero que pensamos nosotros los consumidores es, bueno, entonces si este pasaje ya está costando bastante barato, evidentemente debe tener todas las restricciones habidas y por haber, ¿no? Y estas palabritas que generalmente es no sujeto a, ¿no? Están las palabras, digamos, las letritas chiquititas que nadie las lee, ¿no? Y que finalmente cuando tienes algún problema te dicen, no, pues pero acá dice que no se puede hacer tal y tal cosa. Claro. ¿No? Ahora, si no estás al tanto con la ley, fuiste. Exactamente, es la palabra literal, porque lamentablemente pues no nos podemos conocer el articulado completo del código, ¿no? Por eso es muy importante e insistimos en que cualquier duda que tengan, si no saben qué dice la norma, pregúntenle al Indecopy para que nosotros podamos orientarles adecuadamente. Ahora, es cierto, definitivamente estas letritas a veces resultan engañosas porque están tan chiquititas o las pasamos por alto que no consideramos esas condiciones, esas restricciones que hay, pero
respecto al tema del tamaño, es importante conocer que la norma también establece que estas letras pequeñitas que vemos en las publicidades, por ejemplo, no deben ser inferiores a los 3 milímetros. Ya constituiría una infracción adicional el hecho de que, por ejemplo, tengamos una letra tan pequeñita inferior a este tamaño que te menciono, que me diga pues cosas que yo a simple vista no logro comprender. Entonces, ahí tenemos un primer punto Claro, de ya comenzando de por quiebre. ahí ya están, Exacto. ya son infractores, ¿no? Así es. Entonces, suponiendo que igual se cumple con este tamaño que establece la norma de 3 milímetros, e igual se imponen restricciones que vayan en contra de lo que dice la ley, no resultan oponibles al consumidor. Porque en este tema de protección al consumidor es importante conocer que existen lo que se llaman las garantías. Así como uno cuando compra un bien le ofrecen una garantía que de repente consta en un documento, existe también y por sobre todo la garantía legal. Es decir, qué es lo que me franquea la norma, lo que me dice la ley. Y esta prevalece frente a lo que me diga el papelito o frente a lo que sean las costumbres del mercado. Entonces es muy importante que sepamos ese orden de prioridad. Primero es lo que me dice la norma y ningún pacto que exista entre las partes puede contravenir eso, si no, evidentemente estaremos ante una infracción. Excelente. Y ya por último, para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, esta norma lo que dice es que los pasajes se pueden transferir y se pueden endosar, más no tiene nada que ver con el tema del reembolso, ¿correcto? Básicamente se dirigen al tema del endoso y transferencia, porque como justamente se necesita comunicar al proveedor con una anticipación determinada, y es así como está explicitado en la norma, ¿Cuánto están tiempo direccionados. de anticipo para comunicar? Deben ser no menos de 24 horas. Ah, perfecto. De alguna manera se pone cierta cortapisa en la norma, porque también es importante ver el otro lado, ¿no? Nosotros no solamente vemos el lado del consumidor, sino también el lado del proveedor, que por lo menos en esas 24 horas algo podrá hacer para cubrir ese monto que está dejando de percibir, ¿no? Claro. Y poder de repente cambiar a otra persona si es que dejo de lado esa fecha. Entonces ahí se da posibilidades a ambos. Claro que sí, excelente, María Graciela. Muchísimas gracias a ti, por habernos Ceci. ayudado, como siempre, Ay, en con este gusto. tema tan importante. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre el estrés postraumático. Mucho ojo, porque esto es algo que sucede a muchas personas y es más común de lo que a veces creemos. Volvemos con este tema.